Buenos días, bienvenidos familia y amigos de Betel. Nos da mucho gusto poder estar aquí a través de esta transmisión en vivo. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos un domingo más. Y pues para dar inicio vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Señor con este coro que dice alabanzas. Su gloria es
ese Dios poderoso es el que nos da gozo, nos da paz y nos da amor. Y con ese gozo que solamente Él nos puede dar, cántale y alábale, porque solo Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Canta junto con nosotros este himno. En este tiempo no hay nada más importante que podamos hacer que escuchar la voz de Dios a través de la lectura, la meditación de su palabra. Es lo más hermoso que podemos tener, poder escucharle, hablar y poder experimentar ese encuentro con Él. Canta junto con nosotros este coro. Estremecido
Sin duda Dios ha sido bueno en nuestras vidas, Él nos ha bendecido durante esta semana. Estoy segura que si nos ponemos a enumerar todas las bendiciones recibidas no alcanzaríamos. Y en esta mañana queremos orar para agradecerle a Dios lo bueno que Él ha sido a pesar de lo imperfectos que somos y a pesar de las situaciones por las que atravesamos. Yo sé que Él se ha mostrado su amor y su bondad en nuestras vidas. Tal vez también haya carga en nuestro corazón, haya peticiones. Yo te invito a que los pongas en los comentarios de esta transmisión para compartirlos en los diferentes grupos que tenemos de oración y así poder estar intercediendo durante la semana ante nuestro Dios. Ora junto con nosotros. Señor y Dios, gracias te damos por esta mañana que nos das, gracias por la bendición de estar reunidos en esta transmisión, de poder alabarte, de bendecir tu nombre. Gracias porque tú eres bueno en nuestras vidas, porque tú has mostrado tu favor y tu misericordia al darnos el alimento, al darnos el vestido, al darnos un techo donde dormir. Agradecemos también las bondades que nos das aún más de lo que necesitamos o merecemos. También queremos dejar en tus manos las cargas y las peticiones que tenemos como familia, como iglesia. Te pido que tú obres en la vida de las personas que están pasando por situación de enfermedad. Tú levántales, Padre, sánales para que puedan dar testimonio de lo grande y maravilloso que tú haces en sus vidas. Sigue con nosotros, Padre, agrádate de lo que aquí hagamos y también prepara nuestro corazón para la predicación de tu palabra. Todo esto lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. También vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los versículos 18 al 26. Aquí en pantalla van a aparecer los versículos para que hagas esta lectura junto con nosotros. Dice la palabra de Dios: Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta, la vio y le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y al alboroto de la gente, les dijo: Váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. En estos días yo creo que es bueno que nosotros divulguemos todas las buenas noticias y todos los milagros que Jesús sigue haciendo hasta el día de hoy. Y a continuación vamos a escuchar la palabra de Dios, la meditación de ella a través de nuestro pastor Mario Carranco. Dios te bendiga. Hola amigos y familia, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Gracias por seguir estas transmisiones de la Iglesia Bautista Betel y su servidor, pastor y amigo Mario Carranco. Es para mí un privilegio poder llegar hasta su hogar en un día como hoy, domingo en la mañana, donde podemos estar relajados, quizás ahí con un refresco, con un café, quizás ya fue hora de la barbacoa, no lo sé, el menudo, quizás los huevos rancheros, quién sabe, pero eso usted lo decide. Mi responsabilidad es que usted esté a gusto y que escuche un mensaje de esperanza, de fortaleza, de bendición para su vida y para la vida de la gente que le rodea. Esa es nuestra única intención. Así que le pido que se traiga su Biblia, la tenga ya a la mano. Si a usted le gusta anotar los textos bíblicos que estoy citando para después corroborarlos, hay muchos a quienes les gusta hacer este trabajo. Bueno, le invito para que acerque ahí
su papel, lápiz y demás, o bien si usted lo hace por medios electrónicos, bueno, tenga ahí su iPad, su teléfono inteligente y en fin, como usted guste. Invite a los demás a que se acerquen, díganle que ya es hora de meditar en la palabra de Dios. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, no me dejará usted mentir esto, siempre hay algo que Dios tiene que decirnos. Así que le invito para que se acerque y quiero entregar este tiempo en manos de Dios. Eso es lo más importante, que Dios sea quien nos dirija en esta hora de reflexión, en esta hora de meditación. Espero se haya gozado con los cantos, con las alabanzas, con el tiempo de adoración. Y ahora eso es lo que nosotros le queremos decir a Dios a través de las alabanzas y los cantos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Así que preparemos nuestro corazón y para eso vamos a pedírselo a Dios. Señor y Dios, gracias. Gracias porque nos permites estar esta mañana preparados, listos, ahí en nuestra sala, quizás en la cocina, en el patio, en la recámara, no lo sé, pero preparados para meditar en el mensaje que tú tienes para mí, para los que estamos escuchando, para la familia nuestra, para nuestra sociedad. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación. Habla fuerte y claro a nuestras vidas y permite que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú el día de hoy nos la has enviado. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esta bendición. Amén y amén. Seguramente usted ha escuchado que en nuestra cultura es muy común esta frase de si no veo, no creo. Y eso es muy popular. Eso mucha gente lo dice una y otra vez. Y esa cultura, la de ver para creer, ha hecho que mucha gente se haga escéptica a muchas cosas y que no crea en muchas cosas. Mire, no me voy a ir muy lejos, seguramente usted conoce a alguien que le dice, yo no creo que esto del COVID sea cierto. Hay quien aún se atreve a decir que esto del COVID es pura invención del gobierno, de una sociedad, de un gobierno que quiere controlar, en fin, usted habrá escuchado estas cosas, ¿verdad? Hay quienes no creen que el hombre ha llegado a la luna y dice, eso es una mentira, fue algo que se montó, eso fue un engaño para la humanidad. Bueno, es que a la gente le gusta ver para creer, ¿verdad? Hay quien no cree en la clonación y ya ha habido clonaciones, ¿verdad? Hay quien no cree en los temas futuristas, en fin. Esto ha hecho que el hombre sea escéptico y necesite ver para creer. Aún, mire, le voy a decir esto y no se asombre. Hay muchos que dicen creer en Dios. Quizás la mayoría de la gente a la que usted le pregunte va a decir, yo creo en Dios. Pero aún así no le creen a Dios. No le creen a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cultura de ver para creer. ¿Por qué le comento esto? Sabe que en el texto que vamos a manejar hoy, en el que vamos a meditar y vamos a estar reflexionando, se habla de esta cultura del ver para creer. Esto quiere decir que esta cultura ha subsistido a través de muchos tiempos, porque ya en los tiempos bíblicos ya se hablaba de ello, que era necesario ver para creer. De hecho, en el pasaje que voy a tocar, el Señor Jesús dijo una frase, se la digo en este momento: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Esa fue una frase que utilizó el Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús fue quien desafió a la gente de su tiempo a tener fe. Es decir, a no esperar ver para creer, sino simplemente creerle a Dios, creer en Jesucristo, creer en su palabra. Y no es, tengo que ver primero para después creer. En fin, este es el desafío de Jesús. Creer, aunque no veamos, nos resulta difícil. Creer, aunque no estemos palpando, nos es dudoso. Pero le quiero decir algo, en las cuestiones espirituales hemos aprendido que creyendo en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Jesucristo dijo, creyendo, esa es la única forma que tenemos de ver milagros, para ver
milagros simplemente, porque Dios tiene milagros para usted, para mí y para todos los que deciden creerle a Dios. El pasaje en el que vamos a reflexionar se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos 46 en adelante. Juan, Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 46 en adelante. Y vamos a adentrarnos de una vez en la palabra de Dios para considerar esto que Dios tiene para nosotros, porque Él quiere que usted y yo veamos milagros, simplemente por el hecho de creerle a Él. Dice Juan 4:46, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, que ese fue el primer milagro que Jesús hizo antes de iniciar su ministerio terrenal. Y dice que ahí en Caná de Galilea, donde regresó, había un funcionario real, es decir, alguien que servía al rey, un hombre prominente, cuyo hijo estaba enfermo en una ciudad llamada Capernaum. Ese es el versículo 46. Jesús se encuentra en Caná de Galilea y ahí está un padre de familia, una persona importante a nivel de gobierno, y este padre de familia tenía un dolor en su corazón. Tenía algo que le agobiaba. Tenía a un hijo enfermo. Yo creo que no hay nada que nos mueva y nos conmueva más que la enfermedad de un hijo. O bien quizás es que ese hijo se encuentre en una crisis de familia, en una crisis económica, en una crisis laboral. No hay nada que nos conmueva más que saber que nuestros hijos están en alguna situación difícil. Y este era el caso para este funcionario de gobierno. No solamente era un funcionario, era un padre de familia y tenía a un hijo enfermo. Y cuando tenemos a alguien así, esto nos hace buscar ayuda por cielo, tierra y mar, como decimos aquí en México, ¿verdad? ¿Qué sucedió en nuestro relato? Muy bien, mire lo que dice el versículo 47, Juan 4, 47. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a la ciudad de Capernaum, desde luego, que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Tal era la gravedad de la enfermedad de este muchacho. El funcionario público se entera de que Jesús anda ahí en la región donde él labora y sabe que tiene a un hijo enfermo. Seguramente ese hombre funcionario había escuchado de aquel milagro que había hecho Jesús en las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Y ahora, sabiendo que Jesús estaba ahí, dice, pues este es el momento. Si ese hombre fue capaz de hacer milagros, yo quiero que haga un milagro con mi hijo que está gravemente enfermo y está a punto de morir. Y dice que ese hombre va al encuentro de Jesús. Claro que no espera que Jesús llegue solo. Él va al encuentro de Jesús. Y no solamente eso, sino que dice que le hace una súplica, un ruego. Tenía una necesidad grave que necesitaba ser atendida. Y le dice, quisiera que bajaras a Capernaum para que vieras a mi hijo, pues está a punto de morir. Él decía, solamente tú lo puedes sanar. Le voy a hacer mi paráfrasis de este versículo. Mi paráfrasis es lo que dice el versículo en mis propias palabras. Por favor, le dijo a Jesús, por lo que más quieras, te ruego que vayas a ver a mi hijo, que se está muriendo. Imagínese usted el drama, quizás el llanto en el rostro de aquel padre que sabía que a su hijo le quedaban poco tiempo de vida y hoy le está suplicando a Jesús como padre de familia, ni siquiera como un funcionario de alto nivel o de alto rango, como un papá necesitado de un milagro, y va con Jesús y le suplica porque tiene un corazón lleno de dolor, tiene un corazón lleno de desesperación porque su hijo se estaba muriendo. ¿Se ha sentido a usted alguna vez así? Sin verlo le puedo decir que sí. La vida nos presenta muchas situaciones en las que nos sentimos desesperados, angustiados,
desolados simplemente. Y hay muchas situaciones que nos llevan a experimentar dolor y quebranto. Yo no sé su caso, pero aunque yo no lo sé, déjeme decirle algo, Jesús sí lo sabe. Pero ese es un asunto entre usted y Dios. Hoy por hoy vivimos en una pandemia que ha provocado el coronavirus, llamado el COVID-19, ¿verdad? Que mantiene a muchos hogares enlutados. Esta es la realidad. Vea las estadísticas. Y por cada uno que ha fallecido por causa del COVID, hay un hogar que está de luto, que está desesperado, que está en angustia, que tiene dolor en su corazón. ¿Cuántos hogares necesitan que se les vaya a dar consuelo a la familia? Hoy vivimos en esa pandemia. Hoy por hoy hay hogares llenos de desesperación porque pueden ser contagiados y hay temor de que otros más se contagien. Hoy por hoy hay hogares donde se sufre a causa del desempleo porque las empresas han cerrado o les han dicho a los trabajadores medio tiempo o les han dicho a los trabajadores hasta aquí llegó tu trabajo, no puedo sostenerte más, pues tengo que tener cerrado. Hay desempleo y hay desesperación. Hoy por hoy la gente sabe que falta asistencia médica, que el sector salud no es suficiente para atender a toda la necesidad que esto está provocando. Hoy por hoy escuchamos de personas más cercanas a nosotros que se han contagiado. Cuando antes lo veíamos muy lejos, hoy lo vemos muy cerca. Y eso ha hecho que vivamos como ese padre de familia, desesperados, en angustia, quizás temerosos de que algo suceda. Y si no es esa situación, hay muchas otras situaciones que tienen así a muchos hogares, como este padre de familia se encontraba y que va con una súplica, con un ruego ante Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando vio a este padre de familia diciéndole, por favor ve a mi casa y mira a mi hijo, sánalo, está a punto de morir? Mire el versículo 48, y es lo que le dije al principio de este mensaje. Jesús dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le contestó Jesús. Porque este hombre decía, es que tienes que ir a mi casa, ir a Capernaum, ver a mi hijo y hacer algo para que él sane. Jesús toca un tema muy recurrente hoy en nuestros días, ver para creer, y les dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y si no ven prodigios. Pero precisamente Jesús, mientras Jesús nos desafía a creer, que esto es sinónimo de tener fe, la fe es sinónimo de tener confianza, creer, tener fe, tener confianza, la seguridad de que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Simplemente, mientras Jesús nos desafía a creer, nosotros seguimos diciendo, no, yo necesito ver para creer. Y hay gente que sigue empecinada en eso, hasta que yo vea, entonces voy a creer, cuando Jesús me pide que simplemente yo crea. Jesús me pide que creamos en Él sin tener necesidad de ver, sino que creamos lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él nos dice a través de su palabra, pero nosotros seguimos aferrados. No, yo necesito ver para creer. Y los milagros sucedieron en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo, cuando la gente simplemente creyó sin necesidad de esperar ver un milagro. Creyó en lo que Jesús hacía, creyó en lo que Jesús decía. Y mire, le voy a poner algunos ejemplos. Qué bueno que usted ya trajo su Biblia. Y quiero que la abra en el primer libro del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Vaya al primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Mateo. Y si ya lo tiene, ubíquese en el capítulo número 8. Ahí se relata un incidente de Jesús con un soldado romano. Un soldado que de rango era centurión, es decir, tenía a 100 soldados bajo su mando y servía al emperador de Roma, al ejército romano. Pues resulta que ahí en el capítulo 8 se narra la historia de que este soldado se acerca a Jesús y le dice, en mi casa tengo uno de mis sirvientes a quien aprecio mucho, está gravemente atormentado, tenía un problemón en su espalda que le
no le permitía caminar. Dice, se encuentra paralítico, gravemente atormentado. Y entonces él simplemente presenta el caso. Y Jesús le dice, muy bien, voy a ir a tu casa para sanar a este siervo tuyo. Y mire, y aquí viene lo interesante. El versículo 8 de Mateo 8 menciona que aquel soldado le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero si tú dices la palabra, desde aquí tú pronuncias la palabra, mi siervo va a sanar. Eso es creer, eso es tener fe, eso es tener confianza. Mi siervo va a sanar si tú desde aquí pronuncias la palabra. Él no necesitaba que Jesús fuera, como le pedía este funcionario a Jesús. Él creía que si Jesús decía la palabra, quiero que sea sano, su sirviente iba a sanar en ese momento. Así que en el versículo 13 está la clave de todo ese pasaje. Dice el 13, luego Jesús le dijo a aquel hombre, al centurión, ve y todo se hará como creíste. Todo se hará como creíste. Esa es la palabra de hoy. Creer simplemente, ¿verdad? Creer. Y dice ese versículo 13 que en esa misma hora aquel siervo quedó sano de su enfermedad. Creer sin ver. Eso es lo que demanda Jesús. Que lo que Jesús dice y hace, creamos en quién es Él. En el siguiente capítulo, si le da la vuelta a la hoja o quizás ahí está en la siguiente página, en el capítulo 9, en el versículo 20 se menciona otro caso. Iba Jesús caminando con un hombre, con sus discípulos, con la gente que iba ahí, que siempre seguía a Jesús, porque Jesús se dirigía al hogar de una persona para hacer un milagro. Y dice que en medio de toda esa multitud que iba caminando junto con Jesús, le voy a referir al versículo 20, Mateo 9:20, en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, de flujo de sangre, no se paraba, no se detenía ese sangrado, desde hacía 12 años, dice que se le acercó por detrás, como pudo se abrió paso y dice que tocó el borde del manto de Jesús, el borde del manto de Jesús. La clave está en el versículo 21, porque ella pensaba, si al menos logro tocar su manto, voy a quedar sana de esta enfermedad. Eso es creer sin necesidad de ver. Ella estaba segura que tocando el borde del manto de Jesús, ella quedaría sana. Quedaría sana. Y entonces mire lo que dice el versículo 22. Jesús se dio vuelta, porque desde luego él percibió que de él salió poder. Se dio vuelta, la vio, yo creo que la miró cara a cara, se cruzaron sus ojos y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado porque tú creíste simplemente. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Nada. Esa mujer fue la que se acercó y tocó el borde del manto. ¿Qué tuvo que hacer Jesús con el centurión? Ni siquiera pronunciar la palabra, le dijo, ve y como creíste te sea hecho, porque ese hombre creía que Jesús podía sanar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tenemos que creer en lo que Jesús hace, en lo que Jesús es, en lo que Jesús dijo. Porque en nuestros hogares, nuestra sociedad está desesperada y no sabe qué hacer, ¿verdad? Le relato otro caso. Ahí mismo en el capítulo número 9, me quiero enfocar en el versículo 18. Mientras él decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. ¿Puede ver eso? Mi hija acaba de morir, le dijo. Pero, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Ese hombre creía en Jesús. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso es creer, eso es tener fe, eso es tener confianza en la persona de Jesucristo. Me voy a brincar hasta el versículo 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, porque los flautistas eran los que tocaban la música fúnebre,
El alboroto eran los llantos, ahí estaban las plañideras, las mujeres que a veces eran contratadas para llorar en los funerales. Entró y estaba ya la música de funeral, las mujeres lloronas, permítame la expresión, las lloronas, las plañideras. Vio el alboroto, dice Jesús, y dice el 24 que les dijo: váyanse, váyanse. La niña no está muerta, está dormida. Estas son las palabras de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Dice el texto que empezaron a burlarse de él. Pero ¿qué era lo que decía el papá de la niña? Si tú vas a la casa y la tocas, mi niña va a resucitar. Y mire que estaba muerta. Y entonces dice el 25, pero cuando se les hizo salir a todos, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. Y ésta se levantó. Ese papá creía que Jesús podía hacerlo. No necesitó ver para creer. Le dijo: si tú vas y pones tu mano, ella va a resucitar. La mujer dijo: si yo toco el manto, voy a quedar sana. Y así fue. Aquel hombre dijo: si tú pronuncias la palabra, mi siervo va a ser sanado. Y sanó. Ellos creían en Jesús. Si sigue ahí en ese capítulo 9 de Mateo, que está muy interesante desde luego, mire lo que dice el versículo 27. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Porque Jesús es descendiente de la línea del rey David. Pero ese es para otro sermón. En Navidad más o menos se lo voy a decir. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Dice el versículo 28, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos. Y mire la pregunta de Jesús. Fíjese la pregunta. ¿Creen? Esa fue la pregunta. ¿Creen que puedo sanarlos? Ellos dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. No dudaron, ¿verdad? Así fue como le respondieron. Y mire el versículo 29. Entonces les tocó los ojos. Imagínense, eran 2 ciegos. Jesús tenía 2 manos. Les tocó los ojos, desde luego, y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y el versículo siguiente, el 30, dice: y recobraron la vista. Yo le pregunto, ¿ellos creían que Jesús podía sanarles? Claro que creían. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que creamos. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Qué nos dejó en su palabra para vivir la vida con bendición, con abundancia, no le voy a decir que sin problemas, pero caminando Él junto con nuestros problemas? Y eso hace una diferencia enorme, ¿verdad? Creyendo lo que Jesús dijo. Así que vuelvo a decirle, Jesús nos desafía para que creamos, para que tengamos fe en Él. Y así desafió al funcionario de nuestra historia. Voy a volver a nuestro relato, al Evangelio de Juan, y dice el versículo 49, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Aquel padre de familia seguía pensando que Jesús necesitaba ir hasta donde estaba su hijo enfermo, y Jesús lo desafió a creer, como hoy nos desafía a usted y a mí. Mire lo que dice el versículo 50, porque Jesús no iba a ir a la casa de aquel funcionario, pero mire lo que dice el versículo 50, vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. De hecho, en base a este texto de la palabra, así titulé el mensaje de hoy. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y se fue simplemente. Si creyésemos todo lo que Jesús nos dice, otra sería nuestra condición de vida. Viviríamos de una manera muy diferente a lo que hemos hecho hasta el día de hoy. A mí me queda muy claro que la gente sigue viviendo sin gozo, sin paz, con mortificaciones, angustiados, siempre pensando pesimistamente en el ¿qué pasará? ¿Por qué esto no cambia? ¿Cómo le vamos a hacer? Y un sinfín de cosas más, porque sigue la gente sin creer en Jesús. Y la gente dice, a mí no me hables de Jesús, a mí demuéstrame aquí. Jesús me dice, cree solamente.
como hizo ese hombre que dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ve a tu casa, tu hijo ya está sanado, tu hijo ya está bien. Y dice que él le creyó a Jesús. En mi paráfrasis de esas palabras, el hombre creyó lo que Jesús dijo, es, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y descansó, y tuvo paz, y su angustia desapareció, y se acabó su pesar. Se acabó su pesar. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando le creemos a Jesús? Lo dice el versículo 51. Vemos milagros. Dice el 51, cuando se dirigía a su casa, hablando de aquel funcionario, sus siervos, la gente que le servía a ese funcionario, salen a su encuentro. Imagínense, él va llegando a casa, lo ven quizás de lejos, y salen a su encuentro de aquel funcionario y le dieron la noticia, tu hijo está vivo. Yo me imagino que aquel funcionario sonrió y ahí fue donde pensó, ya lo sabía, Jesús me lo había dicho. Jesús ya me lo había dicho. Por eso las palabras dicen, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y descansó. No tengo por qué estar más preocupado, ya lo dijo Jesús. No voy a estar más angustiado, voy a creer que mi hijo está bien. Y ese milagro lo corroboró cuando él iba llegando a su casa. Vinieron sus siervos y le dijeron, tu hijo está vivo. Y entonces mira el versículo 52. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor el hijo, le contestaron, ayer como a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Y dice el 53, entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive, tu hijo vive. Y mire cómo termina ese versículo 53. Así que creyó él con toda su familia. Qué bendición encontramos cuando le creemos a Jesús. No solamente cuando creemos en Jesús, porque sí, la gente dice, sí, yo he oído de ese Jesús que vino y murió. Eso es creer en Jesús. Yo le invito a que le crea a Jesús y lo que Él nos dijo y lo que Él nos deja en su palabra y las instrucciones que Él nos da, porque entonces vamos a ver el milagro que sucedió aquí, que creímos junto con toda la familia, junto con toda la familia. A mí me queda muy claro que los padres definitivamente somos una fuerte influencia para la vida de nuestra familia. Y le voy a decir algo, somos una fuerte influencia para bien o para mal. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerle el día de hoy es, ¿qué es lo que está transmitiendo y sembrando en el corazón de sus hijos, en el corazón de su familia? ¿Qué es lo que está transmitiendo y sembrando en su corazón? Porque lo que usted haya hecho con sus hijos, eso es lo que sus hijos van a hacer, definitivamente. ¿Usted les está sembrando el amor por Dios o el rechazo por Dios? ¿Qué les está enseñando? ¿Usted les está enseñando a creer en Dios o a dudar de Dios? Porque hay muchos que les enseñan a sus hijos, mira, lo único que vale es que tú estudies, mira, lo único que vale es que ganes mucho dinero, mira, lo único que vale es que tú tengas de una casa, lo único que vale es que te aproveches de los demás, lo único que vale es que logres cuando haya una oportunidad. ¿Es eso acaso lo que está transmitiendo a sus hijos? ¿O les está enseñando a creer en el Dios de los milagros? En el Jesús que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Cuando el funcionario aquel y padre de familia le creyó a Jesús, dice, así que creyó él con toda su familia. Él vio el milagro del Señor Jesús. Quiero terminar con esto, mire. Viene a mi mente aquel episodio en la vida de los discípulos, cuando Jesús, después de que había resucitado, Jesús estuvo 3 días en la tumba y al tercer día resucitó. Dice la palabra de Dios que se les presentó a sus discípulos, se presentó ante sus discípulos, pero en esta ocasión no estaba uno de ellos, que se llamaba Tomás. Y entonces cuando Jesús se va de los discípulos, de entre sus discípulos, y llega Tomás, le dicen, esto que le relato está en Juan capítulo 20, versículo 25. Le dijeron, ¿qué crees, Tomás?
vimos al Maestro, estuvo aquí con nosotros. Tomás sabía que Jesús había muerto en la cruz, que lo habían bajado, que lo habían sepultado, pero no sabía más. Y entonces esas palabras las dijo Tomás: mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo y las marcas y de su mano y de su costado, que él quería meter la mano en el costado de Jesús. Recuerde que fue traspasado con una lanza. Él dijo: yo no les voy a creer. Él seguía con la mentalidad de ver para creer, ver para creer. Mire lo que dice Juan 20:26, siguiente versículo. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Jesús traspasó el aspecto material y físico, ¿verdad? Traspasó las paredes y la puerta, y dice que Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Versículo 27, luego voltea con Tomás y le dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y mire esas palabras que hoy nos dice a nosotros también, se las dijo a Tomás: y no seas incrédulo, sino sé un hombre de fe. Créele a Jesús, ¿verdad? Ahí Tomás se derritió y le dijo: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y entonces el 29 es la gran lección de Jesús para nosotros. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y sin embargo creen. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Es la expresión de Jesús. Por eso le digo, Jesús nos sigue desafiando para que creamos en Él, le creamos a Él y vivamos la palabra que Él nos dejó en la Biblia. Cuando hagamos eso, vamos a ver muchos milagros. Por eso le dije en un principio, creer aun cuando no vemos nos resulta difícil, pero en las cuestiones espirituales hemos aprendido que es creyéndole a Jesús, creyendo lo que dijo Jesús, será la única forma de ver los milagros que el Señor tiene preparados para usted, para mí y para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Creo que el mensaje es claro. No tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué vivir desesperados, angustiados, sin paz, preocupados. El estrés existe, las situaciones pésimas existen, pero tenemos que creerle a Jesús. Y Él dijo: yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él dijo: mira las flores que no tejen, no pueden hacerse vestidos, pero Dios las viste así, ¿no hará mucho más contigo? Pero mira los pájaros que no cosechan, no cultivan, no pueden tener la semilla guardada en los graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Dios va a hacer mucho más por ti y por mí, pero tenemos que creerle al Señor Jesús. Le invito para que cambie su actitud y empiece a creerle a Dios. No solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios. ¿No sabe cómo hacerlo? ¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Háganosla llegar por medio de los comentarios en la red social donde nos está viendo, y en la medida de nuestra posibilidad vamos a tratar de contactarnos con usted y buscarlo. No me quiero despedir sin decirle que le dé compartir a esta transmisión, por favor, para que esta transmisión siga circulando y otras personas puedan ser bendecidas con este mensaje que tiene que ver con creerle al Señor. Creerle al Señor. Voy a orar y después estaremos escuchando una alabanza con quienes hoy nos están acompañando, pero le quiero invitar y recordar, no solamente transmitimos los domingos a las 11:15, los martes a las 9 de la noche tenemos una transmisión especial con la familia Treviño Juárez. Los miércoles a las 8 de la noche tenemos una transmisión en vivo con su servidor y mi esposa. Así que si usted nos quiere seguir o quiere seguir escuchando meditaciones y reflexiones acerca de lo que Dios dice en su palabra, síganos por favor.
Voy a orar, escuchamos la alabanza y con esto damos por terminada la transmisión de este día. Padre, gracias por cada uno de los que estuvieron escuchando estas palabras tuyas. Bendice sus corazones. Tú sabes qué son aquellas cosas que les preocupan, que les agobian, que no les dejan dormir, pero que si creen en ti y en lo que tú eres y en lo que tú haces, esa circunstancia podrá cambiar y podrán ver muchos milagros. Despídenos de esta transmisión con tu paz y con tu bendición. Prepáranos en esta semana que ya ha comenzado y permite, si en tu voluntad es que abramos los ojos cada día de esta semana, poder descubrir el propósito que tienes para nosotros y andar en ese propósito. Te pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Escuche la alabanza a continuación. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Te agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para ti y esperamos vernos por aquí el próximo domingo. Dios te bendiga.